Bueno, estábamos hablando en un programa anterior de la Semana Santa y ciertas cosas delicadas, tristes que ocurrieron, fueron bastantes. Por supuesto, en otras partes del mundo ocurrieron cosas terribles también. Por ejemplo, una masacre de cristianos en Pakistán, que estaban celebrando una festividad católica, cristiana, en un parque, como hace la gente que va a la sabana los domingos, los sábados, los domingos aquí. Y de pronto, de ahí alguien hizo explotar un artefacto. Yo no sé si se autoinmoló el que lo hizo, o la que lo hizo, pero murieron 60 y pico de cristianos, principalmente mujeres y niños. Y bueno, uno se pregunta ¿cómo se explica eso? ¿Cuáles son las razones que mueven a personas a hacer semejante cosa? Pero por otro lado también un poco resiente uno la especie de indolencia que se nota en la opinión pública occidental, porque la reacción no es tan condenativa como diría Cantinflas de eso, como lo es con respecto a los casos en que mueren en una ciudad europea en circunstancias parecidas personas. Bueno, ese es un asunto que habría que examinar con mucho cuidado. Perdón, una interrupción, es sobre ese mismo tema. Estoy seguro que los tres vamos a coincidir. Cuando sucedió, bueno, antes en España, pero lo que comentabas que le atribuyeron a ETA, y después en diferentes lugares, pero lo de Francia, después de lo del famoso periódico, que yo soy fulano tal, yo soy el nombre del periódico, y viene el atentado ese salvaje, y entonces el presidente le declara la guerra al universo, no sé quién se la declaró, estamos en guerra. Otro montón de países se rasgan las vestiduras, los gringos dicen vamos a ayudar, los mismos rusos dicen hay que acabar con esa lacra, todo muy bien, no pasan de ser palabras, unos bombardeos y carajaditas. Se necesita, puchica, esto lo dijo Patton, parece mentira, si no hay soldado en tierra, no se gana una guerra. No es cierto que puedes ganarla con bombardeos o con esto, con el otro. Hay mucha palabra y muy poca acción. Bueno, no es Trump el que está hablando, que sí que no está loco. No, es que de veras, a mí me conmueve oír las expresiones, ¿verdad? Cómo se rasgan las vestiduras y cómo... Y al día siguiente no hay nada. Pero es que en el momento que uno comenta esas cosas, empieza a trabajar el diablito de la memoria. La memoria es un diablito muy malo. Muy pícaro. Y sobre todo, algunos tenemos la mala costumbre de dejarlo trabajar detrás de nuestras orejas. Ese se llama Mefistófeles. Ese diablito. Sí, por ejemplo, nosotros siempre que hablamos aquí del narcotráfico condenamos todo. Por supuesto, el Chapo es un desgraciado. Por supuesto. Es decir, uno no puede de ninguna manera decir que es una santa paloma. Sin embargo, la narcotraficante más conspicua, poderosa, de fines del siglo XIX fue la reina Victoria. El opio. Vamos a ver. Hubo un momento en que la reina Victoria recibe una delegación china. Fue la que inventó lo de los corsarios, la patente. Bueno, no, eso es viejo. Es más viejo. Pero los corsarios, bueno, dice uno, son como yihadistas que y yihadistas ingleses que fregaban a los españoles, ¿verdad? Como hicieron los Estados Unidos armando ciertos grupos en Siria.
Que por cierto, ahora se revela que hay dos grupos armados por los norteamericanos que están peleando entre ellos. Pero igual, no solo corsarios, bucaneros y piratas. Y piratas. Sí, eran tres grupos. Pero en el caso de la reina Victoria, es que los corsarios tenían patente de corso. Bueno, porque además estaban, eran autoridades. Estaban registrados. Eran autoridades, eran gobernadores de Jamaica. Sí, claro. Sí, tenían... Sí, claro. Bueno, eso es parte, eso ha sido Inglaterra, Inglaterra en la historia, pero en el caso de la reina Victoria, le llega una representación enviada por el emperador de China a pedirle que le retire las autorizaciones a la compañía inglesa que está autorizada para exportar opio a China. Y no solo exportarlo, es que se lo meten a la fuerza. Entonces, esta señora que vivió demasiado para ser tan marpía como fue, les dice paladinamente, el Chapo es cualquier cosa comparado con ella, que ella no puede limitar las actividades económicas y comerciales de sus súbditos. Pero lo que habían hecho antes fue destruir la agricultura más bien desarrollada del mundo, era la de Birmania, lo que es ahora Myanmar. Los ingleses la destruyeron para sustituir los cultivos por opio, para tener ese negocio. Y la reina Victoria era una santa mujer, ¿verdad? Que vivió demasiado, incluso para el gusto de nosotros. ¿Cuántos años vivió la reina? A todos los del mundo, yo no sé. 100 años debe haber vivido. Sí, claro. Porque la historia va transitando por los siglos de los siglos. Dice que le dejó los genes esos malos a la reina Isabel, que no se muere porque... pero es que ella se pone... Va a morirse Carlos I. La reina Isabel se pone todos los años en el sombrero, dice. No se lo apea. Igual en Centroamérica, en la década del 80, no trajeron droga de allá de la Europa para Centroamérica. Claro. No financiaron a la contra con drogas. Bueno, eso fue otra cosa. Es igual. Yo estaba pensando es igual, es que el problema es que se le da la droga para que la vendieran y se financiaran en sus actividades militares. Pero ¿a quién se la venden? A la gente. Entonces, al final de cuentas son países y estados y gobiernos que de una u otra manera justifican para algunas cosas la producción de drogas y el comercio, y para otras se lo combaten. En Estados Unidos hay 18 estados ya que tienen permitida la venta de marihuana. Y no solo la tienen permitida, sino que es al contado. No se permite con tarjeta de crédito, ni con cheque, ni nada en efectivo. No tengo idea por qué. Y nadie me ha podido explicar por qué en efectivo, pero no queda registro, evidentemente, de cómo se compra esa cosa si no es en efectivo. Es porque ese gobierno respeta la privacidad de la gente. Sí, claro. Entonces, con los decomisos de marihuana que hay aquí, deberíamos más bien pedirle al gobierno que haga un negocio de venderle marihuana, esa decomisada, a los Estados Unidos, a los estados que ya la tienen legalizada. Yo me pregunto, cuando tienen el montón de marihuana y la queman, si todos los policías están oliendo a la quema o si en realidad están quemando la marihuana. Porque aquí han pasado coca y todo, que han encontrado en los hospitales el negocio que estaban... No, pero yo creo que ellos se tapan con un pañuelo. Hacen señales de humo. Señales de humo. De un quemadero a otro. Pero vamos a ver, en Afganistán, los hermanos Karzai, dos maleantes de los maleantes que incluso habían emigrado, y se los consiguieron. Uno era el dueño de un restaurante en Canadá, si no me equivoco, se los devolvieron a Afganistán y lo hicieron a uno presidente, y el otro era el dueño de todos los medios de transporte de mercaderías, como el que hizo, yo sé, como los que quisieron cerrar el ferrocarril. Entonces estos fulanos, este fulano ya había una empresa monopólica. Tenía una empresa que uno de sus negocios principales era el transportar opio. Pero
detrás del negocio estaban personajes ligados a una empresa petrolera que se llama Unocal, ha cambiado de nombre últimamente, yo creo, que fue la que estuvo proponiendo desde antes de las Torres Gemelas que se invadiera Afganistán. Y la verdad es que ahí van detrás de la ruta para los oleoductos y todo eso, que eso se explica, no justifica, explica, pero además el negocio de la ruta crítica. Oíme, a propósito de Pakistán, desde luego, no hace tanto, pero bueno, hace tiempo, a mí de veras siempre me llamó la atención la presidenta, que era lindísima, atractivista. Benazir Bhutto. Sí. Y después he descubierto, ya leyendo el background de esa, era una sinvergüenza, claro, vendedora y comercializadora de drogas y de armas y todo. La familia la mataron. El New York Times. Pero era una mujer bellísima. Y yo decía que buena. Es que se disfrazaba de bonita. Sí, se disfrazaba de bonita. El New York Times hizo un reportaje de 2 páginas centrales, si no me equivoco, yo recuerdo, donde contaba cómo clasificaban para ser la familia política más corrupta de Asia. ¡Qué horror! Tenían la vivienda más cara en Inglaterra, que había en Inglaterra. Ese era Benazir Bhutto. La familia, los Bhutto. Sí. Es que no era ella, era los hermanos. Y finalmente, creo que ahora hay un hijo o el viudo que siguen ahí tan campantes, ¿verdad? Pero ¿cómo se engaña uno con las apariencias? ¿Verdad? Ese cuento de las apariencias. Pero nunca la vimos en tanga. Pero tenga. A lo mejor tenga. No, pero sí, era muy bonita. Claro, muy atractiva. Pero como era tan bonita, era un blanco fácil. Y la mataron. Sí, pues. Claro. Ahí en ese reportaje de New York Times se hacía un cálculo de las sumas aproximadas de lo que se habían robado esa familia. Y era, qué desastre. Extraordinario. Pero bueno. ¿Qué vamos a ver? Esas son las... Se la vi. Sí, yo no se la vi, pero se la vi. Es en Pakistán. Está hablando de... Así es la cosa, así es la vida. Así es la cosa. Así que entonces de ahí uno dice, cuando ve... se habla de lugares en Centroamérica, no países, comarcas en Centroamérica que por diversos artificios están dominadas por grupos o por personas que tienen conexiones complejas. ¿De qué se extraña uno? Sí. La Marina Británica era una empresa de transportes de drogas en la segunda mitad del siglo XIX. Esa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, para mí no se refiere exclusivamente al poder político, poder económico, esos núcleos de concentración de capital, claro que se corrompen, por amor de Dios. Así que empiezan a encontrar fáciles todas las vías para engrosar más su capital. Y pues, ¿de quién fue esa frase? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es bastante vieja. Eso debería enunciarse de otra manera. ¿Cómo? No hay un solo poder que no sea corrupto. Y ya, cerramos el chinamo. Bueno, es que... Ergo, todos los políticos que ejercen el poder son corruptos. Sí. No, es que es un proceso. Voy a contar una historia antigua que a mí me llamaba mucho la atención. Mi abuelo fue tesorero nacional por años, Manuel Escalante, decía que el problema de los grandes capitales era ¿cómo era que decía? El redondeo. El redondeo. Entonces, espérate, le decía, pero ¿cómo el redondeo? Explíqueme. Se vea, alguien empieza a acumular dinero y llega a 980, entonces quiere redondear en 1000. Y entonces
pone a trabajar y cuando llega a 1000 resulta que se pasa. Entonces ya no tiene 1000, sino 1250. Entonces tiene que redondear en 2000. Y sigue redondeando, y cuando llega a 2 millones sigue redondeando hasta que se hace redondo. Pero es cierto, hay algo de eso, es un fenómeno, será... Biológico. Será, sí, biológico, será... A lo mejor, ¿verdad? No sé, o intelectual, ¿no? Intelectual no puede ser, pero sí... Pero eso lo podrías decir curioso. también de los conquistadores. Imagínate que en cualquiera de los periodos de la historia hay un conquistador que va conquistando. Dicen conquistar y va masacrando, pero va conquistando. Sí. Y entonces él llega y conquista un país y de pronto llegan mensajeros que le dicen, mire, allá te puede cruzar ese río y se apodera del valle que está al otro lado. El redondeo. Y entonces redondea para incorporar el... Sí, claro. Y claro, le pasa como a Napoleón que llegó y abrió los brazos así para ver si... Como redondeaba Rusia. Metía Moscovia completa y le pusieron incendiario. Así fue como se desarrollaron las fronteras. Claro. En el oriente con los sátrapas. Los sátrapas eran los funcionarios, además de sanguinarios, por eso se llama sátrapa todo aquel que es una autoridad sanguinaria, etcétera. Los mandaban a los extremos de los imperios, con la intención no solo de que dominaran esa parte y fueran sometiendo, pero además avanzaran tanto o más hasta que se encontraran a otro sátrapa del otro lado, ¿verdad? Y establecían entonces un reconocimiento de fronteras y de límites. Así fue. Sí, parece biológico eso. Sí, parece biológico. En los animales se da. No, claro. Ya, por eso, es que somos el territorio animales. de los animales Somos lo animales. marcan. Sí, pero eso lo hacen más fácil porque orinan. Nosotros no, nosotros matamos. Los perros orinan y ya está, tienen su área de control. Bueno, porque ¿tú sabes cómo? hemos perdido el olfato, eso es todo. Yo. Si hubiéramos mantenido el olfato. ¿Vos crees que iba a perder con esta ñápira? ¿Sabes que los perros que se usan para buscar personas no distinguen el olor de los gemelos idénticos? ¿Cómo no distinguen? ¿No? De veras, ¿no? Sí, no sabía. O sea, un perro de esos Entrenados. puede distinguir entre dos hermanos. Es decir, sabe que el rastro este es de un hermano y este es de otro, en circunstancias en que eso se puede establecer. Pero si se trata de gemelos idénticos, no puede. Y entonces, puede identificar a uno o ninguno. No, es decir, el rastro lo seguiría, pero no sabe a cuál de los dos, porque son idénticos los rastros desde el punto de vista olfativo para el perro. Sí. Y claro, eso tiene una explicación de orden genético, es decir, hay una identidad genética muy amplia. Y ahí se ha logrado comprobar que hay personas, ha habido personas que son capaces de entrar a una habitación, digamos, una estudiante universitaria determinada, que vivía en una residencia estudiantil, que era capaz de entrar a una habitación y identificar a varias personas que habían estado recientemente allá adentro y que pertenecían al conjunto. Sí. Entonces, imagínense, 80 personas viven en ese dormitorio. Ella era capaz de distinguir, claro, después de cierto periodo. Olfativo. Y no era que no se bañaran, simplemente. Pero si eran europeos. Sí, entonces no se bañaban. Es interesante eso, ¿verdad? Pero uno dice, yo he visto trabajar personas que olfatean los tarros de leche. ¿Cómo? Que olfatean los tarros de leche, que llevan a las empresas. Sí. Nada más pasan así. Van caminando encima de los tarros y ellos separan aquel
tarro que sí. teóricamente puede estar adulterado. Un poco agrio, está Sí, adulterado. o Sí, lo sí, que sí. sea. Sí, eso lo hacen Y en es helados eficaz, finos. pero lo he visto también con café y lo he visto con otros productos. Claro. Entonces, perfectamente se podría hacer con olores humanos, Claro. porque uno expide, digamos, el sudor y el olor natural claro, del cuerpo. Claro. Solo que ahora, digamos, sofisticadamente nosotros lo tapamos con perfumes y con olores y con un montón, y con No, y es jabones que hay otro y que con un montón de depende cosas. de las razas, el olor es diferente. Pero igual con los perfumes, hay gente que usa cierto tipo de perfumes de manera permanente, perfectamente uno puede distinguir una persona por el perfume, si es Sí, en el ámbito claro. de las relaciones sociales que uno tiene sin verla, uno puede pensar, ahí está fulano o fulana, porque usa un perfume Tú determinado. sabes que en Limón, bueno... Entonces, perfectamente para rastrear personas podrían entrenar también humanos. Humanos de nariz grande, No, es como una usted nariz y como yo. especial, sí, Oye, claro. perdón. Los catadores, en Limón, los catadores de- Perdóname un segundito. yo que ando por ese lado. Sí, En claro. Limón, yo digo que las diferentes razas huelen diferente, porque yo recuerdo que los amigos míos, todos Ahí, negritos... ¿Qué razas hablamos en Limón? Sí, sí, Indios, chinos bueno, y negros y, bueno, y- sí, y blancos y en mestizos. este caso era más bien el negro y el blanco, que me decían que nosotros los blancos el sudor era ácido, agrio, y que el de ellos era dulcete. Y yo nunca, nunca yo lo andaba sintió de esa odiando. manera. Ah, pero qué curioso. Sí, claro. Ellos sí lo decían. Cuando jugábamos basquetbol o algo, decían es que ustedes huelen agrio. Pero Así que- sí. Oye, Bueno, perfecto. eso puede ser como con los colores y la Sí, música. no, Sí, no, pues claro. Los claro. animales se atraen por el olor. Sí, claro. Solo nosotros nos atraemos por los perfumes. Hay que, como No, los, no, pero espérate, los espérate. nicaragüenses tienen la canción Son tus Perfúmenes, perfúmenes, mujer. mujer, los que me sublimen. Sí, la de Boys.